Lo que diré, y me molesta, es que han visto a personas del gabinete de Bibi que han salido a atacar el acuerdo y en cierto modo a atacar personalmente al presidente de los Estados Unidos. Y mi mensaje para ellos sería doble. Número 1. Donald Ya. Trump es el único jefe de Estado en el mundo entero que muestra simpatía por la nación de Israel en este preciso momento. Y es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo formara parte del gabinete del gobierno de Israel, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en el mundo entero. Pues qué impactante es escuchar al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, sobre todo diciendo que el único país poderoso con ejército, pues, al que Israel le cae bien en todo el mundo es Estados Unidos. Y parece que no por mucho. A cómo van las cosas, porque ahora ya salieron también funcionarios israelíes de altísimo nivel. Prácticamente el gobierno israelí está diciendo que los traidores van a pagar, y se lo está diciendo a Estados Unidos, lo está llamando traidor. Es una frase, amigos, que dijo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Él lanzó esta amenaza directamente contra el vicepresidente de los Estados Unidos, a quien llamó traidor, y dijo que va a pagar por su traición. J.D. Vance, que dijo esto en una entrevista, fue una advertencia incluso que lanza Israel en su cuenta de X, que fue replicada por todos los medios israelíes. Es decir, no hay espacio para pensar que, bueno, a lo mejor yo estoy malinterpretando esta situación, no fue para tanto, no es una amenaza, no se lo dijo a Estados Unidos. No, por supuesto que sí, los está llamando traidores y le está diciendo que va a pagar un alto precio por su traición a Israel, por lo menos a J.D. Vance. Y cuando este socio pues es nada menos que la misma potencia que los financia, que les manda armas, que les da bombas para que asesinen niñas y niños y mujeres, etcétera, pues entonces eso, amigos, pues se llama morder la mano que te da de tragar. Pero además, pues hay un dicho que tenemos en México que es de bien nacido ser agradecido. No parece que así se esté comportando en estos momentos este personaje y sus huestes. Ahora, imagínense que para que la administración Trump diga que a nadie le cae bien Israel y que Estados Unidos es el único que le queda en el mundo porque pues nadie los traga. Qué fuertes declaraciones, ¿no? Sobre todo del país que tradicionalmente ha defendido tanto a Israel, y que ahora esa sea la percepción que tiene el vicepresidente de los Estados Unidos de Israel. Que no es una disputa menor, que estamos viendo ya cómo se está fracturando esta alianza y cómo además ahora ya hay una amenaza de por medio, con un detonante que, por cierto, vamos a desglosar a lujo de detalle, porque hubo una gota que derramó el vaso de una buena vez por todas. Hay hechos concretos, hay fechas, hay declaraciones textuales, pero sobre todo, amigos, hay un contexto geopolítico que explica por qué un ministro israelí, nada más y nada menos que el ministro de Seguridad, que también ahí está el Mossad metido, que ustedes saben que yo diría que si, perdón que lo diga con esta franqueza, pero lo tengo que decir, si hay dos instituciones que se atreverían a atentar en contra de un presidente de los Estados Unidos, ese sería el Mossad y la CIA. Nada más, con capacidades reales para hacerlo. Y el origen inmediato, amigos, de todo esto, pues es precisamente estas declaraciones que ha hecho Ben-Gvir, que pues lo hizo como una respuesta a las críticas que lanzó J.D. Vance. Parte de esas críticas son las que ustedes vieron al inicio de esta transmisión. Son comentarios que hizo apenas hace unas horas en una entrevista con Fox News, donde el mismo vicepresidente de los Estados Unidos pues señaló que la negativa de Israel a retirar a sus tropas del sur del Líbano pues tiene como función precisamente sabotear la estabilidad regional, y ya están poniendo en riesgo el acuerdo que Estados Unidos con mucho esfuerzo intentó alcanzar con Irán. El vicepresidente incluso dijo que esta posición israelí en la frontera libanesa, pues específicamente en los puntos estratégicos que se están atacando, que son la Baunen, Marun al-Ras, las granjas de Shiva, bueno, pues esto contradice el espíritu al alto al fuego que se firmó en días pasados. Que no es que este señor no sepa lo que está haciendo, vaya, lo hace a propósito. Netanyahu está
dinamitando el acuerdo con Irán para que no firmen. Y ya lo logró, por cierto. Irán ya dijo, yo no voy a firmarte nada este fin de semana, no vamos a ratificar eso, porque no es serio. Israel no está cumpliendo con lo que quedamos. Tú quedaste como garante principal de que pues, Israel se iba a retirar completamente de estas posiciones libanesas. Y bueno, pues en cambio de eso no hay nada. Los tanques y las posiciones militares de Israel pues siguen en esos territorios libaneses. Las zonas que han invadido ya no las quieren regresar. El territorio libanés que se han robado, pues ya no lo quieren devolver. Y siguen atacando, y siguen robando, y siguen bombardeando, y siguen asesinando civiles, niñas, niños libaneses. Incluso la ONU, a través de su misión de la UNIFIL, pues ya ha documentado al menos 6 violaciones del cese de hostilidades por parte del ejército israelí nada más en las últimas 2 semanas. Bueno, pues esa postura, claro que muchos analistas lo están considerando como un desafío de frente a la administración Donald Trump para romper este cese al fuego. Por eso la reacción de Ben-Gvir, que pues no es una reacción de defensa de Israel, esto ya es una ruptura, es amenazar al vicepresidente de los Estados Unidos. Cuando dice los traidores pagarán un alto precio, llamando así al vicepresidente de los Estados Unidos, que a su vez el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, salió al quite a defender a su jefe, a Donald Trump, pues es que agarra parejo, es J.D. Vance y el patrón, o sea, es el dueño del circo y el circo completo. Que Israel llame por primera vez, desde que tenemos uso de razón en estos conflictos y estos análisis geopolíticos, traidores a los Estados Unidos y que van a pagar un alto precio, ya se volvieron locos, ya perdieron noción de la realidad, ¿no? Y el hecho de que sigan ahí metidos en el sur del Líbano, pues no es porque no se quieren salir. Si quieren salir, se salen. Pues eso no es suyo. No tienen ni por qué estar ahí. Lo hacen a propósito. Saben que esa es la línea roja que dejó Irán en esto, que puede romper el conflicto, y pues no quieren la paz. Lo que quiere este señor es que Medio Oriente arda hasta el final. Y bueno, pues según fuentes iraníes de Tasnim, que ya también lo está confirmando MERS, que esto a su vez está respaldado por incluso afirmaciones de inteligencia sobre la mesa, pues ya se está hablando de que todas las negociaciones de Mascate, que es un entendimiento por el cual Washington pues había dicho que ya iba a aliviar estas sanciones económicas que pesan sobre Irán a cambio de que los ayatolás pues congelen su enriquecimiento de uranio al 60%, que al final Irán dijo, bueno, pues de eso hablamos, no se obligaron a nada. Y Estados Unidos dijo, bueno, pues al menos valoraría que ya me dijeras que no lo va así, hombre, yo te digo lo que sea. Pero no va a haber inspecciones, ¿eh? Y ahora para Israel el hecho de que Estados Unidos e Irán hayan firmado un memorando de entendimiento para hacer la paz, pues Israel lo ve como una traición en toda regla. Ben-Gvir ya salió a decir pues, que considera cualquier gesto de buena voluntad hacia Irán como una puñalada directa a la seguridad existencial de su país. ¿Qué quiere decir con esto? Pues fíjense amigos, curiosamente quiere decir que Israel dice que ve a Estados Unidos como una amenaza existencial para el Estado de Israel. O sea, ¿qué tamaño traidor hay que ser para morder la mano que te da de tragar? Para el que te da las armas y las bombas gratis, para el que te manda financiamiento, para el que prácticamente te creó, caramba, porque no existían. Y que encima de eso digan que Estados Unidos pues es una amenaza existencial o lo insinúen, ¿no? Porque lo que dicen no nada más es contra Irán. De hecho, no lo dice contra Irán. Dice cualquier gesto, y esto es lo que dijo, ¿no? Cualquier gesto de buena voluntad hacia la República Islámica es una puñalada directa a la seguridad existencial de Israel. Pues son declaraciones sumamente explosivas. Por eso ahí ven ustedes a J.D. Vance todo loco. Pero cómo no, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no es una percepción nada más mía. Las agencias rusas, las estadounidenses, hasta las turcas, incluyendo Anadolu, los analistas de inteligencia china de Xinhua, que ya están publicando esta misma percepción, mientras que J.D. Vance critica al Estado de Israel por su intransigencia, así lo dice el Pentágono, pues acaba de aprobarle. Fíjense nada más, o sea, es de esas cosas que dices, ¿a qué juegas, no? J.D. Vance sale a criticar a Israel. Dice que son intransigentes.
El ministro de Seguridad dice que pagarán un alto precio por su traición. Pero resulta que el Pentágono le acaba de aprobar a Israel un nuevo paquete de armas por un valor de $8,000 millones. Armas fiadas, que incluyen bombas de precisión, sistemas de defensa aéreos avanzados. Es decir, la administración de Donald Trump está castigando con palabras, pero al final los está recompensando con misiles. Y eso, amigos, pues nos habla de una hipocresía que es difícil tragarse. Y cuando Irán, porque al menos yo, si estuviera en Irán, diría, a ver, aquí hay un doble discurso, a mí no me van a tomar el pelo. Porque como por un lado me dices, no, manito, mira, yo sí quiero el acuerdo de paz, es que Israel, ya sabes que ese no respeta nada. Mira, se peleó hasta conmigo, ya ves que es bien ingrato, me dijo traidor y que lo voy a pagar. Ah, supuestamente estoy peleado, pero le mando $8,000 millones en bombas para que luego las reviente en Irán. Y cuando sale este ministro de Seguridad, Ben-Gvir, que explota para presentarse como el defensor de la dignidad israelí, pero que en realidad pues estamos viendo cómo por debajo del agua se mezclan otros intereses, pues ahí hay un doble rasero muy fuerte. Yo creo que hay que pararse ahí. ¿Quién es el personaje central de esta tormenta? Pues fíjense que ni siquiera es Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir es por supuesto un político convencional, pero también es, yo me atrevería a decir, radical, del ala más radical de Israel. Es el líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, imagínense ustedes, también conocido como Poder Judío, y arrastra un historial brutal de condenas judiciales en su juventud por incitación al racismo. Este señor fue condenado por racista, por apoyar a organizaciones terroristas judías, imagínense. Y sin embargo, a pesar de estas acusaciones que pesan contra él, de estas acusaciones de racismo, de apoyo a organizaciones terroristas judías, etcétera, bueno, pues hoy es el responsable de la policía y la seguridad interna de Israel. Imagínense ustedes nada más. Si alguien piensa que alguna de estas acciones son racistas, pues vean nomás dónde está Itamar Ben-Gvir y qué cargos, qué antecedentes tuvo y qué poder ostenta hoy en el Estado de Israel. Entonces, ahí para que ustedes tengan una idea del resultado de esto, de un acuerdo de coalición que finalmente hizo Netanyahu, porque Netanyahu de alguna manera no es del mismo partido que Netanyahu, pero Netanyahu salió con estos radicales pues para poder ganar votos y mantenerse en el poder como primer ministro. Por eso es que nombró a Ben-Gvir como una pieza clave de su gabinete. Y más allá de todas estas acusaciones que tuvo durante su juventud, que no son menores, de apoyar y financiar organizaciones terroristas judías. Fíjense nada más el hecho de que se haga esta acusación, ¿no? Que no es menor, porque a lo mejor pasa desapercibido, no es muy común, ¿no? Que se hable de organizaciones terroristas judías, pero sí que las hay. Y son precisamente las acusaciones que pesan en la juventud de Itamar Ben-Gvir, hoy ministro de Seguridad del Interior de Israel. ¿Cuáles son esas llamadas organizaciones terroristas judías? En resumen, porque amigos, es gravísimo, ¿no? ¿Y de qué se les acusa sobre todo? Para que ustedes vean nada más cómo se juega con el lenguaje de terrorismo, ¿no? Les voy a hacer una breve mención de estas organizaciones. De hecho, si me permiten, lo voy a leer directamente aquí, para no perder ningún detalle, ¿no? Incluso, déjenme leérselos aquí con las fuentes, fechas y todos los datos, porque es muy importante fundamentar bien esto, porque al algoritmo no le gusta. Nada más le gusta que hablemos de terrorismo cuando se trata de la yihad islámica, pero no de los terroristas judíos, de estas organizaciones. No es un insulto, ¿eh? Miren, ahí les va esta lista verificable de organizaciones terroristas judías vinculadas con Itamar Ben-Gvir, que acaba de amenazar al vicepresidente de los Estados Unidos, que es nada más y nada menos que el encargado de todo lo que tiene que ver con lo bélico de Israel. Una es la Fundación Catch, fundada en 1971. ¿Por quién la fundaron esta? Bueno, la fundó el rabino estadounidense israelí Meir Kahane. Tiene una ideología de expulsión de los árabes de Israel y tiene esta idea de la creación de un Estado judío basado en una ley religiosa. También déjenme
mencionar por qué son consideradas organizaciones terroristas judías y quién le ha dado esa mención, porque a mí me parece que es importante, ¿no? Luego está otra organización de 1988. Kach es expulsada de las elecciones israelíes. En 1990 viene el asesinato de Meir Kahn. Kahn fue asesinado en Nueva York por este grupo. Tras su muerte surgió con más fuerza Kahn Chai, que es Kahn Vive, dirigido por su hijo Benjamin Kahn. En febrero del 94 viene la masacre de Hebrón. El colono y médico israelí Baruch Goldstein, simpatizante de Kach, de esta organización terrorista judía, pues entra a una mezquita Ibrahim, que es la cueva de los patriarcas en Hebrón, y asesina a 29 palestinos mientras estaban ahí rezando, ¿no? Por estas creencias. Finalmente, ¿quién dice que estas organizaciones judías son terroristas? Bueno, lo dijo el mismo Estado de Israel. De hecho, en 1994, Israel declaró terroristas a Kach y a Kahn Chai. O sea, imagínense hasta para que ellos mismos se asustaran. Después de esa masacre y ante la presión internacional, no tuvieron más que declarar como una organización terrorista judía a esta organización de Kach y de Kahn Chai. Que por supuesto, déjenme aquí mostrarles algunas de las tantas fuentes que pueden ustedes consultar, que yo creo que es importante ponerla aquí porque, híjole, el algoritmo siempre le encanta meter censura sobre esta situación. Ahí pueden ustedes checar mucho en la misma Wikipedia sobre esta organización Kach. Ahí está, incluso cuando muere, cuando es designado como una organización terrorista judía, la masacre que hizo contra estos grupos árabes, su actividad política y religiosa, ¿no? Incluido el partido político sionista, etcétera. Es decir, está ampliamente documentado. Así que miren, aquí están todas las referencias para que si viene un revisor de YouTube, ¡ay, qué dijiste! Pues aquí están todas las referencias sacadas incluso en hebreo del mismo Estado de Israel. O sea, amigos, es que esto no hay ni cómo negarlo, ni cómo disimularlo. Así fue como se nombraron, ¿no? Por eso se nombró como tal una organización de este nivel. Y a esta organización pues pertenece nada más y nada menos que Itamar Ben-Gvir, que hoy es el que amenaza al vicepresidente de los Estados Unidos. Es, por supuesto, radical, es agitador. Y claro que esto ya tiene una consecuencia específica que ahora vemos pues, que está cobrándoles la factura ya en este conflicto. ¿Hasta dónde esto, amigos, que también me gustaría saber su opinión? Porque hasta dónde esto va a pasar a ser un distractor cuando en realidad por un lado vemos cómo se pelean y por el otro lado vemos cómo le mandan un nuevo paquete de $8,000, ¿no? Porque por supuesto, claro que vemos ahí un doble rasero. Yo creo que también, parte de este análisis es el incidente de la flotilla del Global Summit, que es un nombre que se llama la Flotilla de la Libertad o el Global March to Jerusalem. Itamar Ben-Gvir, este personaje que les estoy diciendo, fue denunciado también por la ONU por aprobar el uso de la fuerza letal contra activistas internacionales que lo único que querían era llevarle agua y comida a los gazatíes, a los palestinos, y los masacraron. Pero de eso se le ha acusado mucho a este personaje en el pasado. De hecho, pues imagínense, estaba ligado a esta organización terrorista de judíos de Kach. Pues, ¿qué esperarse, no? Esto incluso lo confirma la ONU, hizo esta acusación la misma ONU, las fuentes libanesas y turcas pues también lo han documentado ampliamente, incluso medios occidentales como Prensa Asociada, Reuters, pues que confirmaron este suceso. En su momento ellos no quisieron reconocer que había víctimas mortales, pero sí el hecho de que pues habrían usado fuerza letal para impedir que entrara la ayuda a la franja de Gaza, de agua y comida. Y ahora cuando hacemos esta conexión de cómo este señor llama traidor o traidores que trabajan para Irán al vicepresidente de los Estados Unidos, pues amigos, a mí me parece que por decirlo menos,
sí debe de tratarse de una ruptura real con un ala estadounidense, aun cuando sigan manteniendo conexiones dentro del mismo lobby israelí que está infiltrado hasta la médula ósea en la política estadounidense. Es que Israel, por mucho que el presidente de los Estados Unidos se pelee con él, pues al final Israel sigue mandando en muchos de los lobbies estadounidenses, dentro del mismo Pentágono, dentro del mismo Congreso, tienen demasiado poder político y controlan una parte muy importante de la política estadounidense. Increíble, ¿no? Que un gobierno que represente menos del 0.2% de la población mundial, pequeñito, controle pues parte del gobierno de los Estados Unidos. Y no se hable de la amenaza rusa en absoluto, se habla de la amenaza rusa y China, pero en absoluto se habla de la amenaza israelí en la política estadounidense. Hoy Israel está amenazando al vicepresidente de los Estados Unidos y curiosamente los grandes medios de comunicación en Estados Unidos no están cubriendo esto. Como que no les importa defender a su propio presidente que acaba de ser amenazado por Israel, porque los grandes fondos israelíes controlan también a los grandes medios estadounidenses. ¿En qué momento permitieron y en qué momento no se les ocurrió a los estadounidenses, oigan, y si un día se nos sale del huacal Israel, ¿qué vamos a hacer? Y si se nos vuelve en contra, ¿qué vamos a hacer? ¿No creen que les estamos dando demasiado poder? Creo que esta pregunta se la están haciendo demasiado tarde. Es que esto no tiene que ver con una cosa de antisemitismo. Repito, yo les muestro mis fuentes. Estas acusaciones que pesan sobre Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, pues no son acusaciones occidentales ni mías, son acusaciones del mismo Estado de Israel. El mismo Estado de Israel denominó con esta categoría a esta organización, así le pusieron, organización judía terrorista, o sea, porque tiene ideas extremistas que terminaron con una masacre brutal y que, claro, había un rechazo internacional. En su momento Israel cuidaba mucho las relaciones públicas para pues que no fuera tan evidente lo que estaban haciendo y no ganarse el desprecio de la comunidad internacional, y por eso mantenían de alguna manera a raya a quien no guardara la prudencia o cuidara las formas sobre este desplazamiento que estaban haciendo de las comunidades semitas, Y había grupos extremistas y entre esos pues ahí estaba Itamar Ben-Gvir. Imagínense que lo ponen de ministro de Seguridad de Israel. Un tipo que había sido acusado de masacres, de apoyar masacres, genocidios. Pues ahora por eso nos explicamos lo que está pasando en Palestina y Líbano, ¿no? ¿Quién será el valiente que se haga cargo de Netanyahu? Pues es que Netanyahu es el gerente. Ni siquiera es el dueño del circo, pues. Entiéndase que es una pieza. El día que Netanyahu se vaya, ponen a otro. Nada más es el que da la cara. No hay acuerdo en Irán, amigos. Se está cayendo en estos momentos no solamente el acuerdo, sino que también Trump está contra las cuerdas porque Irán acaba de meterle freno a todas las negociaciones que se llevaban con Estados Unidos en Suiza y ya se rompió, prácticamente está suspendido este acuerdo. Irán está poniendo una condición que además, digo, hay que decirlo, es una condición bastante clara. Lo que están diciendo es primero pues que cesen los ataques en el Líbano y después hablamos. No hay fechas tentativas. Vámonos a las fuentes, por cierto. Esto ya está confirmado. No hay avances secretos por canales paralelos. Ahora sí, Irán ha congelado cualquier diálogo con Estados Unidos hasta que reciban garantías verificables de que Israel va a cumplir con este acuerdo, de que las hostilidades en Líbano, en el sur del Líbano, para ser completo, se detienen por parte de Israel. Se los dije desde un principio que Israel no atacando, eso es básicamente imposible. Israel respetando un acuerdo, eso es prácticamente imposible. Y miren, los invitamos a suscribirse al canal porque en la siguiente transmisión vamos a hablar de algo muy grave que acaba de pasar también hace unos momentos. Netanyahu está amenazando al vicepresidente de los Estados Unidos y prácticamente lo llamó enemigo de Israel y dijo que va a pagar sus consecuencias después de declaraciones que hiciera J.D. Vance a nombre de Donald Trump. Es decir, Israel está fuera de control. Está mordiendo la mano que le da de comer literalmente. No, ya no es solamente una bravata. Esto, amigos, es un cambio
en absoluto de todo este conflicto, de lo que pensábamos que iba a ser pues una terminación a este cese al fuego, que pues ya vemos que no va a ser así, no va a terminar tan fácilmente. Vimos a Donald Trump en el G7, pues de alguna manera intentando celebrar que había llegado a su culminación este conflicto. Bueno, pues no parece que sea así. Esto va para largo. La información incluso la ha confirmado la misma CNN, citando a un diplomático en esta especialidad, que ya está recogiendo esto. Incluso las agencias iraníes, las agencias rusas como TASS, Sputnik, pues ya le han dado un seguimiento minucioso a todo esto por el impacto regional, que es enorme. Lo que se sabe hasta estos momentos es que el equipo negociador iraní no agarró el vuelo a Pakistán, no están viajando para la ronda programada que se tenía precisamente prevista. Los mediadores abandonaron esto, especialmente los pakistaníes y los chinos, pues están haciendo ahora malabares para intentar destrabar este atasco que tiene con todas las características, pero no es algo que dependa de Irán. Y la cuestión es que tampoco depende de Estados Unidos. Depende de Israel, y ahí ya se jodió todo, porque un Israel y un proceso de paz pues es prácticamente como decir agua y aceite. Irán está diciendo que Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento, y ese memorando de entendimiento, que por cierto se los dijimos nosotros ayer a ustedes, estaba en farsi, en árabe. Trump firmó en árabe, literalmente. No puede decir el señor Donald Trump que no sabía lo que estaba firmando, pues porque evidentemente lo firmó hasta en el idioma de Irán, para que no hubiera la confusión que se desató la vez pasada, ¿no? De que decían precisamente que supuestamente era un problema lingüístico. No, ahí quedó perfectamente plasmado. Y lo que dice ese documento es que los ataques israelíes en Líbano tenían que cesar al momento de esa firma, que cualquier violación flagrante a ese compromiso pues daba por terminado esto. Por eso, amigos, mientras las bombas siguen cayendo sobre las posiciones libanesas, pues las sillas en las mesas de negociación van a estar vacías. Irán no se va a sentar. Y lo que hace particularmente interesante esta movida, amigos, pues es que Irán no ha roto el diálogo. Al final, fíjense, no están anunciando que se salgan por completo de la mesa, no están abandonando su asiento, pero lo que están haciendo es pausarlo todo, como diciendo, a mí no me urge. Entonces yo el estrecho de Hormuz lo puedo seguir teniendo cerrado. A mí no me interesa, yo no tengo prisa, pues. Así que si algún día quieren, me siento, y si no, todo sigue cerrado. No nos atacamos, pero no pasan, ni uno solo de sus barcos. Y eso, amigos, pues en la incapacidad de Estados Unidos para controlar a su aliado israelí, pues es como un jaque, porque no se trata ya de un capricho, se trata pues de una lectura muy fría de la realidad que estamos viendo, de algo que se le ha salido de control totalmente al señor Donald Trump. Incluso los iraníes han visto ya como en las últimas semanas Israel ha intensificado los ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano, que no solamente no se está cumpliendo con este acuerdo, sino que encima pues Netanyahu ha hecho hasta lo imposible para dinamitarlo. Esto incluye incursiones terrestres, bombardeos aéreos israelíes, causando decenas de bajas entre la población civil inocente libanesa. Hay fuentes libanesas, incluso citada por Al-Manar, que habla del número de desplazados internos en la región, pues que ha sido brutal. Imagínense que ya se habla nada más de 100,000 desplazados hasta este punto por Israel. Es decir, no parece que piensen parar con su incursión militar. Esta guerra, amigos, pues va a seguir mientras Israel no pare. Y en este escenario, pues Teherán ya lo que está exigiendo es detener a Israel antes de sentarse a hablar de cualquier cosa. Ya ni siquiera les hablo del programa nuclear iraní, del alivio de las sanciones económicas, nada. O sea, no van a hablar de nada. Y la guerra va a continuar. Y no es un tema menor, porque además, amigos, alguien puede decir, bueno, no continúa, pero está en pausa, no se van a atacar. No, sí se van a atacar. Porque si Israel sigue haciendo esto, Irán le va a lanzar bombazos a Israel junto con Yemen, junto con las milicias chiitas. Entre todos se le va a armar a Israel. Y esta vez no parece que vaya a haber Estados Unidos que lo defienda, no mientras Netanyahu amenaza prácticamente al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, le dice traidor y dice que va a pagar las consecuencias como cualquier traidor de Israel. Vamos a hablar de eso más al rato. Y ahora, amigos, pues ya
estamos viendo un cambio total en todo esto, un costo que se está pagando aquí. Los mediadores pakistaníes que han jugado pues, un rol clave en este proceso, pues ahora están en una carrera contrarreloj. Lo que quieren pues, es encontrar una salida que satisfaga a ambas partes, pero el problema, repito, es que esta salida pues no está en manos de Estados Unidos, tampoco parece estar en manos de Irán, sino que estaría en el cumplimiento de lo que Israel no habría pactado. Por cierto, hay que decirlo, porque Israel lo que está diciendo es: a mí no me metan, mi esencia es matar gente y yo es lo que sé hacer y lo voy a seguir haciendo. Entonces, a mí no me metan en cosas que yo no firmé. No parece que vaya a frenarse esto. Y lo que ocurre es que toda la letra del acuerdo pues está chocando con la realidad de los hechos, y esa contradicción pues es la que está alimentando la desconfianza iraní, porque si Estados Unidos no puede o no quiere frenar a Israel en el sur del Líbano, pues ¿qué seguridad tiene Teherán de que Washington cumplirá con lo pactado en materia nuclear o las sanciones? O simplemente que jueguen este juego del policía bueno y el policía malo de: no, mira, Irán, yo contigo la llevo bien, es Israel el que te está bombardeando. ¿Y quién le da las bombas a Israel? No, mira, yo contigo tengo paz, es Israel el que mató ahora a tu nuevo ayatolá. ¿Y quién le da las armas a Israel? ¿Y quién financia a Israel? Ese es el gran problema que se está viendo aquí. Por eso lo de Ginebra y lo de Doha, pues prácticamente fue por nada. Los enviados especiales están intentando ya desbloquear todo este atasco sin éxito aparente. China, por su parte, pues lo que ha hecho es mantener un perfil muy discreto, pero muy activo en esta crisis. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, pues ya hizo declaraciones hace unos momentos. Dijo que no hay que cerrar la puerta a la paz, pero bueno, pues tampoco se puede ignorar todas estas violaciones sobre el terreno. Y lo que está diciendo China en esencia, pues es que la segunda fase de estas negociaciones pues va a tener muchas dificultades aún mayores si no se resuelve primero pues el tema de las hostilidades en Líbano. Y ¿saben qué, amigos? Yo no veo cómo se pueda resolver. No me imagino a un Israel pacífico, a un Israel que cumpla un acuerdo, a un Israel que no asesine civiles. Pues no sería Israel. Digo, la esencia de lo que hemos visto nos demuestra que esto simplemente no va a pasar. Y los chinos por eso son muy realistas. Digo, esto es un secreto a voces que nadie quiere decir. Que Israel no va a cesar de hacer esto. China pues ya lo tiene implícito, ¿eh? Pakistán pues de alguna manera está ofreciendo garantías, pero ¿qué puede ofrecer si no depende de ellos? Y hasta ahora pues la realidad es que no hay avances concretos que indiquen que el atasco vaya a resolverse en el corto plazo. Así que, amigos, el que esperaba que este domingo se firmara ya por completo esto y que en 30 días se abriera el estrecho de Hormuz y que este conflicto ya se había acabado, parecía que sí. No contábamos con la astucia de Israel, y este pulso entre Irán y Estados Unidos, mediado por la realidad libanesa, pues yo creo que es una prueba de fuego para ver qué tan sostenible es esta frágil paz. Porque si Washington de alguna forma no puede ni siquiera garantizar el cese de las hostilidades de Israel, pues entonces ¿qué va a hacer? Si no puede amarrar a Israel, pues entonces ¿cómo se puede comprometer a algo? Ahora, ¿quién financia a Israel? ¿Quién le da las bombas? ¿Quién le entrega pues, la ayuda militar? Si Estados Unidos dice que no es cuestión suya sino de Israel, bueno, pues entonces tendría que cesar todo su apoyo a Israel. Y los analistas rusos, incluso a través de TASS y Sputnik, pues han señalado que esta situación lo que revela es pues, que este acuerdo nunca fue real. Ingenuo el que creyó esto cuando Israel no estuvo sentado en esa mesa. Entonces, el verdadero patrón de este conflicto pues no dio la orden de cesarla, que no es Donald Trump, que es Israel. Y la semana pasada, pues el enviado especial de la ONU para el Líbano, que es Janine Hennis-Plasschaert, pues salió a decir incluso que había una escalada en el sur del Líbano, pues que iba a desembocar en un conflicto abierto si no se tomaban medidas inmediatas. Las medidas no se tomaron, y esas medidas no eran para la semana pasada, eran para les iba yo a decir hace 2 años, pero yo creo que décadas. Era para los 60 tal vez. Y no se hizo. Y de alguna manera, pues ahora ahí están las consecuencias. Ahí están los platos rotos de todo esto. Hezbollah, por cierto, no va a ceder sus posiciones. Hezbollah no ha estado de brazos cruzados tampoco mientras Irán está jugando sus cartas en Suiza. Ahora la organización libanesa pues ya dejó claro que está comprometida con el alto al fuego. Si Israel no para, ¿qué va a hacer Irán? ¿Va a dejar solo a Hezbollah frente a Israel?
Después de que Israel doble a Hezbollah, ¿por quién va? Pues va por Irán, va por cada una de sus fuerzas proxies. Por eso salió el líder de Hezbollah, que es Naim Qassem, y ya también hizo declaraciones. Hace apenas unos días dijo que no va a haber estabilidad duradera mientras haya ocupación extranjera en territorio libanés. Es decir, mientras Israel no devuelva todas las tierras que le ha robado al Líbano, pues no va a haber paz. Y esta postura, amigos, pues coincide plenamente con la línea que defiende Irán en la mesa de negociaciones. Yo creo que no es una casualidad porque al final Irán y Líbano pues actúan como un bloque coordinado con lo que tiene que ver con Hezbollah. Y también hay que reconocer que la organización chií pues tiene su propia agenda, tiene sus propios cálculos. No es nada más de que el ayatolá levante una línea de comunicación con ellos. La República Islámica, de hecho, no actúa como un títere. En los últimos días, incluso Hezbollah ha mantenido una postura, pues, llamémoslo, relativa contención. Le han desescalado esto. Sí hay una respuesta a los ataques israelíes, eso lo vemos, pero no de manera desmedida. Entonces, podía haber cierta contención. Lo del bombardeo en Beirut, pues, nos mostró que Israel no tiene contención, que ellos van a masacrar a quien sea que haya masacrar. Y el portavoz del Parlamento libanés, pues ya, que es otro de los actores también claves en esta crisis, ya confirmó que Hezbollah estaría abierto a una tregua firme, pero siempre que Israel cumpla con su parte y devuelva las tierras robadas al Líbano. Pero imagínense Israel devolver tierras robadas, pues ya está pidiendo demasiado. Por eso yo les digo, este acuerdo difícilmente se va a autorizar. De hecho, se aprobaron en los últimos 12 meses la mayor cantidad de asentamientos irregulares en el Parlamento israelí que se había visto en la historia. Son más de 60. O sea, se los voy a decir de otra forma. Israel en el Parlamento dijo, miren lo que me robé, esto ya es mío. Esto que le robamos a Palestina y esto que le robamos a Líbano ahora ya es parte de Israel. Y pues eso no nada más es una cuestión de colonos israelíes. Le dicen colonos israelíes. En realidad la manera correcta sería decirlos paracaidistas o invasores de tierras en países vecinos. Pero no se mandan solos. Al final siempre hay una estrategia detrás de esto. Lo llaman la construcción del Gran Israel. En esta operación hormiga, ¿no? Irle robando y robando tierra a sus países vecinos cada vez. Donald Trump acaba de regresar a Washington y su regreso después de su participación en la cumbre del G7 se ha convertido en un aterrizaje de emergencia que ningún manual, ningún protocolo presidencial podría haber previsto. Mientras el Air Force One tocaba tierra en la capital de Estados Unidos, lo que esperaba el presidente no era una bienvenida triunfal, ni el respaldo de su partido ni de su gente, sino una tormenta perfecta de críticas internas, datos económicos devastadores y un acuerdo con Irán que estaba dejando a propios y extraños preguntándose si realmente saben lo que acaban de firmar. Es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. La narrativa que Trump quiere vender, la narrativa de un Trump fuerte y victorioso, choca de frente con la realidad de unos republicanos que por primera vez en años están dispuestos a romper filas y señalar abiertamente lo que consideran un error garrafal en la política exterior de Estados Unidos. El senador Roger Wicker, quien preside pues nada más y nada menos que el Comité de Servicios Armados del Senado, ha sido uno de los primeros en disparar contra su propio comandante en jefe, con una declaración que ha sacudido los cimientos del Partido Republicano. Wicker afirmó sin ningún titubeo que lo que Trump acaba de entregar a Irán haría que el pago multimillonario que recibieron bajo el acuerdo de Obama del 2015 pareciera una propinilla, una propina miserable, así lo dijo, en comparación a lo que van a dar ahora. Y esto no es una opinión que solamente haya dado él, no es una opinión de un senador cualquiera, es la voz del hombre que supervisa directamente la política militar de Estados Unidos. Que Wicker diga eso es una puñalada directa contra Donald Trump, es un disparo a la cabeza.
Pero lo que realmente ha encendido las alarmas en Washington es que, según filtraciones desde el propio Capitolio, varios senadores republicanos están discutiendo abiertamente la posibilidad de apoyar un juicio político contra Trump si los demócratas logran recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. Y la expectativa es que cuando llegue ese momento, algunos de ellos votarán a favor de la condena y destitución del presidente. Su misma gente, su mismo partido está apoyando abiertamente la destitución de Donald Trump por lo que acaba de firmar con Irán. Y esto no es un rumor de pasillo ni una especulación de analistas políticos o de comentaristas. Es información confirmada por periodistas con acceso directo a fuentes republicanas más altas, al más alto nivel, a fuentes republicanas de alto perfil del Congreso. Mientras tanto, Donald Trump, a bordo del Air Force One, pues digamos que no se quedó de brazos cruzados y respondió a sus críticos con publicaciones en redes sociales. Aquí les voy a mostrar publicaciones que hizo Donald Trump durante su viaje en el Air Force One. Respondió a sus críticos con publicaciones en redes sociales que han generado más burlas que respaldo, calificando a quienes cuestionan su dureza con Irán como personas celosas, malas y estúpidas. Así lo mencionó. Aquí está la publicación. Dijo que son celosos, malos y estúpidos. Y justo en el momento en el que los mercados bursátiles alcanzan sus máximos históricos. Los precios del petróleo caen en picada, eso sí. Pero aquí está el problema con esta narrativa triunfal que quiere vender Donald Trump. Es que los datos no mienten, ni se doblegan ante los tweets de Trump, ante sus publicaciones en Truth Social. Las encuestas más recientes de Fox News, que tenemos que recordar que Fox News es el canal preferido de Donald Trump, no son precisamente enemigos de la administración de Trump. Esos canales amigos de la presidencia muestran que su nivel de aprobación ha caído a menos de 21%. De 21 puntos ha caído, ubicándose como el segundo peor registro de toda su presidencia. Donald Trump está en su aprobación más baja durante toda su presidencia, solo superado por el momento histórico que tocó en mayo de este mismo año, o sea, hace unos días, pero va para abajo. Y si eso no fuera suficiente para toda esta tormenta que le está cayendo encima a Donald Trump, si todo eso no fuera lo suficientemente alarmante para un presidente que basa su poder en la percepción de fortaleza, porque tenemos que recordar que Trump de eso vive, de eso alimenta su base, en el fuerte negociador, en el que yo soy fuerte y yo puedo y soy el más chingón, y eso es lo que quiere vender Donald Trump. Pero el dato sobre la inflación es devastador para su presidencia, para su gobierno, porque las encuestas de Ipsos revelan que su desaprobación en este tema alcanzó un promedio de 51 puntos por abajo durante el último mes. Una cifra que ningún otro presidente en la historia moderna de Estados Unidos había llegado a tocar. Es el más bajo. No hay otro más. Lo más irónico de toda esta situación es que la guerra con Irán, que Trump prometió resolver con mano firme y con rapidez militar, terminó siendo el principal catalizador de su desplome en las encuestas sobre economía. O sea, es el factor que todo mundo desaprueba. Porque ya lo decíamos en los en vivos pasados, se llenaron la boca, tanto los republicanos como Trump, se llenaron la boca diciendo que iban a destrozar a Irán, que iba a ser como Venezuela, express, que iban a cambiar el régimen, y pues de eso no pasó prácticamente nada. Y ese es el motivo de su desplome en las encuestas sobre economía. Precisamente el tema
que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca. Porque él, cuando en sus promesas de campaña, dijo que él iba a terminar con los conflictos históricos de Estados Unidos en Medio Oriente. Dijo que él iba a ser el presidente de la paz, así lo dijo. Y miren, se fue a un conflicto abierto. Los votantes que confiaron en él para bajar los precios y estabilizar la inflación, ahora ven como sus promesas de campaña se desmoronan. Mientras el presidente celebra acuerdos que ni siquiera sus aliados más leales entienden o respaldan. Y la pregunta que resuena en cada hogar estadounidense, pues es simple, pero avasallante, demoledora. ¿Cuál fue el sentido de todo esto, señor presidente? A ver, usted dígame, ¿cuál fue el motivo de que nos fuéramos a la guerra? ¿Para qué enviar tropas? ¿Para qué gastar miles de millones en municiones y someter a las familias a precios exorbitantes de la gasolina? Si al final resultó en un acuerdo que muchos consideran peor que el que ya existía y que además deja a Irán en una posición más fuerte para negociar. Porque ese es todo el tema. O sea, no es todo lo que rodea al acuerdo. Es vender como victoria lo que en realidad es una derrota para Donald Trump. Porque ya tenían un acuerdo así y mejor que fue el que negoció Obama. Y a ver, si la situación, si toda esta situación, todo lo que hemos estado platicando ahorita, no fuera lo suficientemente compleja, pues se suman las críticas internas. El vicepresidente J.D. Vance salió a defender el acuerdo en una conferencia de prensa que solo logró profundizar, hacer más grande el hoyo, profundizar el boquete de incredulidad que rodea a toda esta administración de Donald Trump. Porque J.D. Vance afirmó que el programa nuclear iraní está completamente destruido. Dijo que Irán se comprometió a eliminar todas las reservas de uranio enriquecido y que el nuevo acuerdo prohíbe el enriquecimiento de uranio. 3 afirmaciones que se desmoronaron al confrontarlas con el texto del memorándum. Porque el memorándum no habla nada de eso. Irán sigue en su postura firme, alegando su derecho y peleando su derecho de el enriquecimiento de uranio. El documento del memorándum no dice en ningún lado que el programa nuclear esté destruido. Porque los informes de inteligencia de Estados Unidos indican que los daños fueron limitados y que el tiempo que Irán necesitaría para construir un arma nuclear sigue siendo el mismo que antes del conflicto. Incluso yo diría que se están viendo moderados. Irán mañana en 2 patadas se arma su arma nuclear. Ahora, tampoco hay un compromiso firme de destruir la reserva de uranio. Irán nunca se comprometió a eso, sino quedó más bien en una vaga promesa de reducirlas gradualmente usando una metodología que aún no está definida. Y lo más grave para Estados Unidos es que en ninguna parte del texto se prohíbe el enriquecimiento para nada. Simplemente se dejó como un tema para negociar después. O sea, ni destruiste su sistema de enriquecimiento, ni le quitaste ninguna probabilidad, ninguna tecnología que tenía para llegar al arma nuclear, ni llegaste a una regulación, no tienes nada. En otras palabras, Vance y Trump vendieron humo y esperó que nadie leyera la letra pequeña de un acuerdo que su propio partido está calificando como desastroso. Pero el colmo de la ironía, el colmo de todo esto, llegó cuando un periodista le preguntó a J.D. Vance si le preocupaba que Trump lo culpara a él, si el acuerdo se desmoronaba. Porque tenemos que recordar, y esto lo dijo el mismo Donald Trump, dijo, si el acuerdo sale bien, papá, yo lo firmé. Es mi tema, es mi victoria. Pero si sale mal fue culpa de J.D. Vance. Se lo dijo directo, o sea, no es un chisme,
no es que alguien haya dicho que Donald Trump, no. El mismo Donald Trump dijo, si sale bien es mi victoria, si sale mal es culpa de J.D. Vance. Y la respuesta del vicepresidente a esta pregunta que le hicieron los reporteros fue que el presidente estaba bromeando y que él es un comediante, que él hace bromas, que le gusta hacer bromas y que no hay que tomar en serio sus comentarios sobre temas de guerra y paz. A ver, hermano, el propio vicepresidente de los Estados Unidos nos está diciendo que no tomemos en serio a Trump en temas de guerra. Al presidente de Estados Unidos, como si la estabilidad geopolítica y la vida de miles de personas fueran material para un stand-up de humor. Y para rematar, Vance dijo que su experiencia negociando con Joy Behar en el programa de The View lo preparó perfectamente para sentarse a dialogar con los líderes de Irán. Esto, amigos, es una comparación tan absurda que ni siquiera en una parodia de política estadounidense la hubieran metido. Aquí ponemos ejemplos absurdos, les decía el otro día. Es como si un cirujano, vamos a poner el ejemplo, es como si un cirujano dijera que operar un corazón es lo mismo que cortar un pollo, porque ya tiene práctica en la cocina. El desprecio a la seriedad de las negociaciones internacionales es tan evidente que da vergüenza ajena. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario del nivel que es J.D. Vance salga con esas cosas? Muestra improvisación, muestra el nivel de improvisación con el que la administración de Donald Trump maneja asuntos tan importantes como la guerra. Y bueno, mientras tanto, mientras todo esto sucede, pues Donald Trump intenta vender su acuerdo como un triunfo diplomático. Su secretario del Interior, en redes sociales, publicó una imagen del reflecting pool, del espejo de agua que tiene ahí en Washington, limpio y cristalino, presumiendo una tecnología avanzada de nanoburbujas que supuestamente eliminó las algas que han plagado ese monumento durante décadas. A ver, esto lo comento porque desde el tema de la fiesta de la Casa Blanca, de la fiesta de las luchas, desde muchos días antes, ya venían preparando y se gastaron miles de dólares en pintarlo, lo vaciaron, lo pintaron de azul, bueno, hicieron una cantidad de cosas. Entonces, se comenta esto porque Trump parece más preocupado por ese estanque que si se pone verde, que si lo pintan de azul, que si achuchita la bolsera, en fin. En vez de preocuparse por el tema de la inflación, de los impuestos, porque digo, vamos a regresar a este absurdo. Tomaron fotografías exactamente el mismo día que ciudadanos andaban por ahí y pues eso parecía un charco verde, asqueroso, con la pintura descarándose, descarapelándose del fondo, y le pusieron peróxido de hidrógeno que usaron para la limpieza, pues destruyó la pintura mientras dejaban intactas las algas. Y bueno, la metáfora es tan perfecta que parece escrita por un guionista de cine, por un comediante. Les decía, así funciona la administración de Donald Trump. Muestran imágenes impecables, por eso les comentaba esto, porque es un absurdo, o sea, son dos situaciones de niveles completamente distintos, pero que reflejan la manera en que se maneja Donald Trump. Quiere vender el tema de Irán, como una victoria. Trata de mostrar imágenes que digan a la gente, salió victorioso, pero en realidad lo que están firmando es la derrota de Estados Unidos en la guerra de Irán. Y nos vamos al ejemplo del espejo reflectante.
Toman fotos, las editan, donde se ve bien chido el lago, todo bien, y tú pasas por ahí, está asqueroso eso. Las imágenes que venden cuando las chocas con la realidad se desmoronan. Y lo más irónico de esta comparación que estamos haciendo es que esa supuesta limpieza la manejan igual que con la armada iraní destruida en el Golfo, cuando en realidad Irán sigue de pie. Y ellos tuvieron que sentarse a negociar un acuerdo que ni siquiera sus aliados internacionales toman en serio. Por eso pongo estos ejemplos, para mostrar cómo se maneja la administración de Donald Trump desde la mentira, desde la propaganda falsa. Gané la guerra, todo está bien en Washington, y tú vas a Washington y está eso asqueroso y te das una vuelta por cualquier periódico del mundo, que no sea gringo, que no sea de Estados Unidos. Ellos lo quieren vender como una victoria, pero el mundo, los aliados de Donald Trump, ya se dieron cuenta que en realidad Donald Trump firmó la rendición. Pero, a ver, no solo los republicanos están en contra de este acuerdo. Aquí entra Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está trabajando efectivamente para bombardear este acuerdo, para tumbarlo, para torpedearlo desde las sombras. Hay reportes de CNN, de fuentes cercanas de Netanyahu, y le dijo a Trump que Israel no se considera vinculado para ningún acuerdo con Irán y que no tiene intención de retirarse del Líbano ni de ningún lugar. Lo que significa que quiere mantener la presión militar sobre Hezbollah y está dispuesto a arrasar de nuevo con toda la zona, con lo que tenga que arrasar para arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto regional, con tal de satisfacer sus intereses, amigos. Ya Netanyahu literalmente dijo, a mí, yo tu acuerdo, me lo paso por acá. Tu acuerdo no me vincula a mí. Yo me lo paso por el arco del triunfo y me vale lo que tú hayas firmado, yo voy por mis intereses. Y si tú no vas con mis intereses, pues también estás contra mí. Para lograr su objetivo, Netanyahu está utilizando a sus aliados en Estados Unidos. Figuras como Mark Levin, Ben Shapiro, para presionar a Trump y tratar de influir en los términos finales del acuerdo. Una maniobra que es tan descarada que cualquier otro presidente lo habría calificado como intromisión inaceptable en los asuntos internos de un país soberano. Pero Trump no. Trump no, o sea, literalmente Israel lo arrastró a una guerra con Irán y pareciera que a Trump le importan más los intereses de Israel que los de su propio país. Y bueno, Arabia Saudita también se ha sumado al coro de escepticismo, de desconfianza, con su ministro de Relaciones Exteriores, que sale a declarar que no entiende por qué tendría que aceptar un nuevo mecanismo en el Estrecho de Hormuz cuando antes de la guerra todo estaba bien, todo funcionaba perfectamente. Les repito, eso son las cosas que le critican a Donald Trump. De sus acuerdos es, oye, ok, firmaste un acuerdo, va, ¿no? Ya tenemos paz, todos queremos paz. Pero, ¿cómo me vienes a decir que tienes una victoria y que tu victoria es la apertura del Estrecho de Hormuz, pero antes de que hicieras tu relajo ya estaba abierto? Antes funcionaba perfectamente. Y desde su perspectiva de Arabia Saudita, lo sensato sería volver a la situación previa al conflicto sin inventar arreglos artificiales que solo benefician a Irán. Porque tenemos que recordar que dentro del memorándum, me parece que en el punto 5, a ver si no me equivoco, establece que Irán tendrá soberanía, tendrá capacidad de decisión
en el estrecho de Hormuz y que no cobrará peajes, ningún peaje, pero por 60 días. Después de los 60 días, Irán, si quiere, puede hacer un cobro y literalmente Estados Unidos no puede hacer nada. Porque también la otra fecha, ahora sí digamos que del acuerdo bien, del bueno, del que se va a firmar en físico, está pendiente. El rechazo de Arabia Saudita es un golpe directo a la narrativa de Donald Trump, de que todos los países de la región apoyan su gestión. Pero no. Y esto muestra que incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos en el Golfo Pérsico ven con desconfianza el acuerdo, porque está entregando demasiado a Estados Unidos a cambio, pues, de promesas prácticamente, de promesas vagas. Y a ver, para completar este cuadro, para completar toda esta situación, el exiliado iraní Reza Pahlavi se llama, que creyó que Trump lo llamaría para liderar una transición política en Irán, pues ahora dice que prefiere esperar el próximo tweet, la próxima publicación de Trump, porque los mensajes de esta administración cambian cada hora y no hay manera de saber cuál es la posición oficial un día y cuál es la posición del otro día. Mientras tanto, todo esto que ya platicamos, pues en el frente ucraniano, porque ese es un tema que todavía no se cierra, en el frente ucraniano Trump pues, aterriza en Washington. Cientos de drones ucranianos sobrevolaban Moscú mientras Trump iba llegando y golpeaban refinerías y depósitos de petróleo y una operación que Zelensky calificó como sanciones de largo alcance, dejando claro que no piensa detenerse mientras Putin no se detenga. Esos están agarrados del chongo. El contraste es brutal porque el mismo día que Trump celebra un acuerdo con Irán para estabilizar los precios del petróleo y presumir de una supuesta paz en Medio Oriente, pues el tema en Rusia su aliado está sufriendo ataques, que es Zelensky, está sufriendo ataques que afectan directamente su producción energética y sus ingresos fiscales, demostrando que en la geopolítica es un ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias, cada publicación. Y pues miren, algo que siempre les digo aquí, al final quien paga esto son los ciudadanos de a pie. Y mientras Donald Trump está firmando acuerdos de paz, los ciudadanos estadounidenses pues siguen pagando precios elevados de la gasolina, viendo cómo sus ahorros se diluyen en una inflación que no da tregua, preguntándose qué fue de esas promesas de campaña que prometió un alivio, que prometió que en el primer día de su mandato se acababan las guerras, se acababa la inflación, todo. Al final del día, el regreso de Trump a Washington no fue triunfal, para nada, sino un aterrizaje forzoso de un presidente que se encuentra más solo que nunca, con su propio partido cuestionándolo abiertamente, sus aliados internacionales desconfiando de su palabra y los datos económicos mostrando la peor desaprobación de la historia moderna de un presidente de Estados Unidos. No es un golpe de Estado ni una rebelión abierta, pero es el tipo de desgaste lento y constante que termina por socavar cualquier liderazgo. Porque cuando los senadores de tu propio partido empiezan a hablar de un juicio político, de una destitución, cuando los votantes te dan la espalda y cuando tu propio vicepresidente se convierte en memes por sus declaraciones absurdas, el poder se vuelve ridículo, un castillo de naipes que con cualquier soplido lo tiran. Y lo más preocupante para Trump es que el viento no parece dispuesto a cambiar su dirección.
y va a derribarle su castillo. Eso es lo que tenemos, amigos. Un Trump que aterriza de emergencia en Estados Unidos porque trae una derrota política, no una victoria para presentar. Y todos ya se dieron cuenta, tanto la gente de su partido que ya le dio la espalda, como sus aliados en Medio Oriente. La administración de Donald Trump ya tiene un chivo expiatorio para el desastre del acuerdo con Irán y se llama J.D. Vance. El vicepresidente está siendo crucificado en el altar de la política interna de Estados Unidos después de que el memorándum de entendimiento firmado con Irán desatara una tormenta de críticas desde todos los flancos del Partido Republicano y de los aliados internacionales de Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Mi gente, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, no es un simple desacuerdo político, sino una operación orquestada desde la cúpula del Congreso, desde el propio Mossad israelí, desde los medios afines al régimen, para destruir la carrera del vicepresidente J.D. Vance y salvar la imagen de Donald Trump, ante un acuerdo que muchos consideran una rendición vergonzosa de Estados Unidos. La pregunta es si Vance podrá sobrevivir a esta tormenta o si estamos viendo el principio del fin de su carrera política. Amigos, para entender lo que está pasando, tenemos que remontarnos a hace unos días a Versalles, en Francia, donde Donald Trump firmó el memorándum de entendimiento con Irán en una ceremonia que no pasó para nada desapercibida por la ironía histórica del lugar. El Tratado de Versalles, que hundió a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que muchos historiadores consideran la causa del ascenso del nazismo, fue el escenario elegido para que el presidente de Estados Unidos pusiera su firma en un acuerdo con Irán. No se puede inventar un simbolismo más potente ni una metáfora más clara de lo que representa este pacto para los halcones del Partido Republicano. Y en medio de esa ceremonia, Trump delegó en su vicepresidente la responsabilidad de liderar las negociaciones, en una decisión que ahora está resultando fatal para J.D. Vance, porque el acuerdo que salió de esas conversaciones ha sido calificado por los sectores más duros del partido como una rendición inaceptable, que borra todas las victorias militares obtenidas contra Irán. Kelly Meyers, de News Nation, reportó que los líderes republicanos de la Cámara y el Senado están colocando toda la responsabilidad en el vicepresidente J.D. Vance, por lo que ellos califican como un terrible acuerdo de rendición con Irán. Uno de los congresistas republicanos dijo textualmente a Meyer que los conservadores en el Capitolio están atónitos de que Vance haya borrado todas las victorias militares de Trump en un acuerdo tan terrible. Según este legislador, Trump ganó efectivamente la guerra. Y en la 11ª hora, o sea, al 11:45, cuando estaban a punto de declarar una victoria total y hacer que Irán se rindiera, Vance simplemente negoció su camino hacia una derrota. Esas palabras no son palabras de un congresista republicano que prefiere mantener el anonimato, pero que está dispuesto a dinamitar políticamente a su propio vicepresidente. Y esto, pues, no es un incidente político ni un simple desacuerdo sobre la estrategia internacional. Es una operación calculada, con fechas, con nombres, con declaraciones públicas, que vamos a ir desglosando para que entendamos cómo funciona la maquinaria del poder en Washington, en Estados Unidos, cuando alguien se convierte en un estorbo para los intereses de la élite republicana. A ver, el propio Donald Trump ya había sembrado la semilla de la culpa antes de que el acuerdo se firmara, antes de todo esto. Hace apenas unos días,
en una respuesta a una pregunta de Fox News, el presidente dijo, con una sonrisa, dijo que si el acuerdo sale bien, va a ser victoria suya. Dijo, si sale bien, yo lo firmé, yo fui. Pero que si no funciona, que le va a echar la culpa a J.D. Vance. Fue una respuesta a una pregunta directa. El medio que funciona como brazo propagandístico de Trump, ahí dio la declaración. Los de Fox le preguntaron, le dijeron exactamente la pregunta, y ahí es donde siembra la semilla. Trump, como les digo, pues repitió y dijo, no, si todo sale bien es mi acuerdo, si todo sale mal, pues van contra J.D. Vance. Contra Vance viene cociéndose desde hace meses ya un tema en contra de él. El 1 de abril de este año Trump ya había dicho exactamente lo mismo. Si no funciona, culpo a Vance. Y si funciona, me llevo el crédito completo. Es decir, que desde antes de la negociación siquiera comenzara, el presidente ya estaba preparando el terreno para culpar a J.D. Vance en caso de que el acuerdo no fuera bien recibido por la base política. Ahora, la lista de personas que están señalando a J.D. Vance es larga, es pesada. Están Marco Rubio, el secretario de Estado, John Ratcliffe, el director de la CIA, Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Todos están así, apuntándole con el dedo a Vance. Y esto es particularmente revelador porque Trump había elegido a Vance para liderar las negociaciones con Irán por encima de Rubio. Imagínense la tensión interna que eso generó en el gabinete. Rubio, que siempre ha tenido una postura pues mucho más dura contra Irán, fue desplazado en favor de J.D. Vance. Y ahora cuando el acuerdo está sobre la mesa, Rubio y los suyos están diciendo, hey, yo te lo advertí. Están diciendo a Donald Trump, tenía que ir yo, y tú decidiste que fuera Vance. Órale, atente a las consecuencias. Y están usando todos los canales posibles para filtrar que Vance cometió errores. Literalmente le están poniendo un 4. Según información de Axios, Ratcliffe advirtió a que la inteligencia estadounidense indica que las intenciones de Irán no coinciden con sus compromisos en el acuerdo. Mientras Rubio y Hegseth también han planteado preocupaciones sobre el pacto en discusiones internas, en las pláticas internas de gabinete. Básicamente están construyendo la narrativa de que Vance fue ingenuo, que fue un negociador ingenuo, que se dejó engañar por los iraníes y que puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es lo que están vendiendo. Ese es lo que le están armando. Pero esto se pone más interesante todavía porque no solo están los republicanos de Washington, también está Israel y sus servicios de inteligencia que están jugando un papel crucial en esta operación para destruir a J.D. Vance. Según una investigación del Jerusalem Post, el Mossad sospecha que J.D. Vance filtró información clasificada al presidente turco, a Erdogan. La información filtrada habría sido un plan israelí para armar a las fuerzas kurdas en una operación terrestre contra el régimen de Irán. Y esta filtración, pues habría permitido a Erdogan presionar a Trump para que vetara la operación. Básicamente están acusando al vicepresidente de ser un espía doble, un espía en favor de Turquía y las naciones árabes de la región. La portavoz de J.D. Vance, Luke Schroeder, ya salió a calificar estas acusaciones de completamente falsas. Pues claro, ¿qué otra cosa pueden decir? Pero en el juego de la política internacional, el simple hecho de que se haga la acusación
el simple hecho de que digan ya deja una mancha que no se lava nada más con salir a decir, no, pues es que no era cierto. Lo más preocupante es que estas filtraciones desde Israel no son casuales, son parte de una guerra informativa contra Vance que busca presentarlo como un traidor de los intereses de Estados Unidos y su aliado más cercano, o sea, un traidor a Estados Unidos y un traidor a Israel. Ese es el punto de todo esto. Esa es la manera en la que quieren presentar a J.D. Vance, como un traidor a los intereses de Estados Unidos y un traidor a su vez de los intereses de Israel. Ahora, para entender por qué el acuerdo ha generado tanta furia entre los halcones, tenemos que analizar qué es exactamente lo que se negoció. Lo que negoció J.D. Vance. Pues el memorándum contempla la reapertura del estrecho de Hormuz, la reanudación de las inspecciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval y descongele los activos iraníes. Suena razonable sobre el papel, pero para los republicanos, para los halcones del Partido Republicano, esto es una rendición inaceptable. Ben Shapiro, el comentarista conservador que siempre tiene acceso a los pasillos del poder, salió a decir que Vance no sirvió bien a Trump y que el acuerdo es un desastre. Y Shapiro fue más allá, enumerando punto por punto por qué esto es un fracaso. Bueno, según él es un fracaso. Y el programa nuclear iraní no termina. Ese es un punto. El enriquecimiento de uranio continúa. Punto 2. Los misiles balísticos no se detienen. Punto 3. El apoyo al terrorismo no se aborda. 4. El estrecho de Hormuz se queda libre de peajes. Y las sanciones se alivian desde el primer día. Desde las perspectivas de los halcones, Irán no cedió en nada sustancial. Y Estados Unidos ya empezó a dar beneficios sin recibir absolutamente nada, sin recibir garantías reales. La contradicción más grande de todo esto viene del propio Trump, que durante su cumbre del G7 en Francia, dijo que Irán debería poder tener uranio enriquecido y misiles balísticos porque otros países de Medio Oriente también los tienen. O sea, a ver, nada más imagínense a Marco Rubio escuchando eso detrás del presidente con una cara que, vaya, parecía estar en su propio funeral el señor. O sea, es que solo imagínense la escena. Te mandaron a negociar, fuiste, vamos a suponer que hizo las cosas bien, vamos a darle el beneficio de la duda, fuiste, negociaste, te peleaste, oye, no, que las armas nucleares, que por aquí, que por allá. Y en la cumbre del G7 sale tu presidente y dice, no, pues es que en realidad no me importa tanto que Irán tenga misiles, ni que enriquezcan uranio, no, eso es cosa que a mí casi no me preocupa. Y tú te quedas así de, oye, espérate, pues si yo me fui a pelear allá para llegar a un acuerdo que digo, poco o nada de acuerdo, pero en lo poco que se haya cedido, y ahora tú vienes a decir que no te importa. A ver, la maquinaria mediática del trumpismo obviamente ya está trabajando para construir la narrativa de que Vance es el responsable. Brian Kilmeade de Fox News dijo en vivo que este era el acuerdo de Vance, de Steve Witkoff y de Jared Kushner, y que ojalá no hubiera decepcionado al presidente. Están creando una historia donde Trump es la víctima y el gran líder que puso su confianza en personas equivocadas. O sea, quieren poner a Trump así como de, no, es que yo no sabía, o sea, yo mandé a Vance y a los otros dos y pues es que ellos me la jugaron, ¿no? Ese es el clásico movimiento de la política trumpista. Cuando algo sale mal,
nunca es culpa de Trump, nunca es culpa del jefe. Siempre hay un subalterno que falló y la inclusión de Kushner en esta lista es reveladora porque el yerno de Trump siempre ha estado involucrado en las negociaciones con Medio Oriente. Y él sí tiene intereses comerciales en Medio Oriente, que muchos consideran un conflicto de interés. Y bueno, digo, no hay que ser un genio ni un erudito en derecho para saber que si tú tienes intereses específicos privados en una situación y te ponen a negociar en esa situación, pues obviamente hay un conflicto de interés porque tú vas a negociar a modo de que te convenga a ti. La teoría que circula entre los críticos más duros de Kushner y Witkoff prioriza, dice que priorizaron sus relaciones comerciales con las naciones árabes por encima de los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y la postura dura contra Irán. Y para los israelíes que ven el acuerdo, lo ven como una amenaza a su seguridad. Entonces, pues estamos viendo que el acuerdo no está cayendo bien en todos los círculos. Israel está diciendo, espérate, no, aguanta. Y ya lo hablamos en otros en vivos, que hay filtraciones de que Israel está preparando un boicot contra este acuerdo porque definitivamente no le gusta cómo va caminando la cosa. No le gusta que Irán está saliendo fortalecido, no le gusta que Estados Unidos literalmente está firmando una rendición y bueno, que ellos se quedan nada más así como de, oye, pero ¿qué pasó? Entonces pudieran estar tratando de boicotear todo este acuerdo. Que bueno, al final del día, digo, evidentemente Estados Unidos no quiere perder, pero pierda quien pierda, pues es paz, ¿no? Y mientras haya paz, pues bueno, se pueden arreglar las cosas, pero al parecer Israel no piensa de esa manera. Ahora, mientras todo esto ocurre, J.D. Vance está en modo campaña, permanente, promocionando su nuevo libro en eventos políticos que se parecen más a sesiones de ventas que actos de gobierno. Incluso lo vimos decir cosas como que necesitaba a Jesús mientras vendía su libro como si fuera una Biblia. Una de las Biblias que cuestan nada, $60. Pero lo más revelador fue una declaración que hizo hace apenas unos días cuando dijo en una entrevista que Trump está muy saludable, que nunca ha visto un hombre más saludable, pero que obviamente tiene que estar listo por si algo trágico ocurre. Ese recordatorio de que él es el siguiente en la línea de sucesión presidencial, pues no es un mensaje casual. Es un mensaje para los republicanos de que si Trump no puede completar su mandato, él sería el presidente. Y eso precisamente es lo que hace que esta operación para destruirlo políticamente tenga tanto sentido. Los halcones del partido que los apoyaban, que apoyaban a Rubio, saben que Vance acaba de negociar un acuerdo con Irán que ellos consideran una rendición. Sería una amenaza para sus intereses si él llegara a la presidencia. Así que, pues, están tratando de destruirlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que Vance llegue. Entonces, ahora sí, ahí es donde, ¿cómo dice el dicho? Donde la puerca torció el rabo, porque están viendo, o según ellos, según su información, están viendo cómo Vance negoció un acuerdo que a ellos no les conviene y esa persona que ellos dicen que llevó a Estados Unidos a una rendición total, podría, en el caso de que Trump faltara, de que a Trump le pasara algo, pues él sería el presidente de Estados Unidos. Y ellos están diciendo, hey, aguas,
Aguas porque esto no nos conviene. Y a ver, para completar el cerco, todo este complot, todo este circo contra J.D. Vance, que está, y algo que no se pueden quitar de encima, el escándalo de Epstein, los Epstein Files, los archivos Epstein, que han resurgido con filtraciones que señalan a Vance como el responsable de presionar para que se liberaran los archivos. Hay una situación que circula en Washington, que es que Vance quería exponer los vínculos de Trump en el caso de Epstein como un seguro político, vamos a decir. Como un seguro político por si llegaba el momento de necesitar un as bajo la manga. El congresista Robert García ya ha exigido que Vance testifique bajo juramento sobre su papel en el encubrimiento de los archivos Epstein. El simple hecho de que esta historia esté circulando en este momento tan preciso, mientras Vance está siendo atacado por todos los frentes, nos dice algo sobre cómo funciona la política de Washington, sobre cómo es que se lleva a cabo la política de Estados Unidos. Cuando quieren destruir a alguien, usan todas las armas disponibles sin importar las acusaciones, si son ciertas o no. Lo que importa es el daño que quede hecho, la reputación del objetivo, que quede manchada, que sea imposible de recuperarse. Porque tenemos que recordar esta situación justo de J.D. Vance, que hubo unas filtraciones de un libro que decía que J.D. Vance, Pam Bondi, Todd Blanche y personajes más se reunieron en la sala de crisis de la Casa Blanca para discutir cómo tenían que liberar los archivos Epstein a modo de que Donald Trump no saliera salpicado. Y que J.D. Vance dijo, ¿saben qué? Hay que soltarlo. Hay que soltar los archivos, aguantamos el golpe y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Pero Pam Bondi dijo, no, espérate, ¿cómo vamos a exponer al presidente? Y al final, pues decidieron encubrir todo. Ahora, el Partido Republicano está en medio de una guerra civil silenciosa pero brutal. Por un lado, tienes a Trump y su círculo íntimo que incluye a Vance, que incluye a Kushner, a Witkoff, que están dispuestos a negociar con Irán si eso significa cerrar el capítulo de la guerra en Medio Oriente. Por otro lado, tienes a los halcones tradicionales, que son Rubio, Hegseth y Ratcliffe, que ven cualquier acercamiento con Irán como una traición a los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y en medio de todo esto, el Mossad israelí está jugando su propio juego, filtrando información para presionar a la administración de Trump y evitar que este tipo de acuerdos se repitan en el futuro. Y como si todo esto fuera poco, la cumbre formal programada para este viernes en Suiza pues fue cancelada. Vance tenía previsto viajar para firmar el acuerdo, pero la Casa Blanca anunció que no viajará, al menos por ahora. Esta cancelación de última hora es la prueba más clara de que el vicepresidente está siendo aislado de la administración. No es que no quieran que firme, es que no quieren que tenga el protagonismo de la firma. Quieren controlar la narrativa. Y eso significa mantener a Vance fuera de los focos en el momento más crítico. Amigos, la política de Washington es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven constantemente hoy en día. J.D. Vance es el peón que están sacrificando para salvar al rey. Lo que estamos presenciando es una lección de cómo funciona el poder de Estados Unidos. Cuando alguien se convierte en un estorbo para los intereses de la élite más alta, un vicepresidente que es acusado
de ser un espía de Turquía? Por Israel, que es señalado como incompetente por los halcones de su propio partido y que tiene al presidente diciendo públicamente que lo va a culpar si el acuerdo sale mal. Con ese escenario no tienes un futuro prometedor en la política de Washington. Pero aquí está la ironía más grande de todo esto. Si el acuerdo funciona, si Irán cumple sus compromisos y si regresa la estabilidad a la región, Trump se llevará el crédito y Vance quedará como un héroe que negoció la paz. Pero si el acuerdo fracasa, como predicen muchos que va a fracasar, Vance sería la carne de cañón, el chivo expiatorio perfecto, el que arruinó las victorias militares de Trump y entregó a Irán la victoria. Es una apuesta de alto riesgo para el vicepresidente de Estados Unidos. Y todo indica que pudiera estar perdiendo la partida. Vamos a seguir de cerca esta historia, amigos. Vamos a seguir esta situación porque evidentemente a J.D. Vance le están poniendo un 4. J.D. Vance ya es la carne de cañón de Donald Trump. Y no es porque alguien lo haya filtrado. No, no, no. El mismo Donald Trump lo dijo en vivo. Si sale bien, fui yo. Si sale mal, es culpa de Vance. Nos vamos contra él. El discurso que pronunció Michelle Obama hace apenas unas horas en Chicago no fue un simple protocolo, no fue un discurso de protocolo, fue una ejecución pública de la figura de Donald Trump sin necesidad de disparar una sola bala, sin mencionar su nombre una sola vez, y sin embargo, cada palabra que dijo fue una estocada directa al corazón de la administración de Donald Trump. Es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Amigos, la ex primera dama de Estados Unidos subió al escenario del Centro Presidencial Obama y durante varios minutos construyó un relato tan poderoso que ni el propio Trump pudo ignorarlo, aunque su única respuesta haya sido calificar el lugar como vertedero de basura en su red social, en Truth Social. Una reacción que revela más sobre su incapacidad para procesar las críticas que sobre el evento en sí mismo. Mi gente, lo que vimos fue un momento histórico, porque no se trataba solo de una celebración de una apertura de un museo con el nombre de un expresidente de Estados Unidos. Se trataba de trazar una línea de arena, una línea que separe el gobierno basado en el servicio público del gobierno basado en el beneficio personal. La decencia de la vulgaridad, la inteligencia de la ignorancia y la esperanza del miedo. Y para entender, amigos, para entender por qué este discurso está sacudiendo los cimientos de la política de Estados Unidos, tenemos que remontarnos a lo que pasó en Chicago, en la ceremonia de inauguración, porque el simbolismo del evento era tan importante como las palabras que se dijeron dentro de él. El Obama Presidential Center no es un edificio cualquiera, es un complejo de 19 acres en el sur de Chicago que costó aproximadamente unos 830 millones de dólares, construido en el barrio donde Barack Obama comenzó su carrera como organizador comunitario. Y su inauguración reunió a 3 expresidentes vivos de Estados Unidos. Estuvo Bill Clinton, estuvo George W. Bush y estuvo Joe Biden. Todos con sus respectivas esposas, acompañándolos. Un despliegue de poder institucional que no se veía en mucho tiempo. Creo que desde la apertura de una biblioteca, de la Biblioteca Reagan en 1991, o sea, ya
ya fue, ya llovió, dijeran en mi pueblo. Pero el detalle que no pasó desapercibido para nadie, el elefante blanco, el elefante en la habitación, lo que todos los medios están comentando es que había alguien que faltaba, alguien no estaba ahí. ¿Y quién era? Pues Donald Trump. El señor no estaba. Fue el único presidente de Estados Unidos, porque pues obviamente estaba Obama, fue el único presidente de Estados Unidos y el que está en funciones, que no fue, que no recibió una invitación. Una omisión que no fue accidental, sino profundamente calculada. Porque cuando el ocupante de la Casa Blanca no es bienvenido en un evento celebrado, en un evento que celebra el legado de su predecesor, pues el mensaje político es claro, es muy claro. No querían que Trump estuviera ahí. Ahora bien, vamos al corazón del asunto. El corazón del asunto, pues, no fue quien estuvo presente o ausente. Fue lo que Michelle Obama dijo cuando tuvo el micrófono en sus manos. Porque su intervención no fue un discurso de agradecimiento genérico, sino un manifiesto político disfrazado de homenaje conyugal. El discurso de Michelle comenzó enumerando los logros de su esposo, del expresidente, o como lo llaman allá, que aun cuando son expresidentes le siguen diciendo presidente, con una lista que sonó a una clase magistral de lo que debería ser un buen gobierno. Rescatar la economía cuando estaba al borde del colapso en 2009, expandir el acceso a la salud para 20 millones de estadounidenses, que por supuesto antes no tenían ninguna cobertura, ordenar la operación que eliminó a Osama Bin Laden después de una cadena de búsqueda, salvar la industria automotriz de una quiebra que habría costado millones de empleos, regular el sistema financiero para evitar crisis y ganar el Premio Nobel de la Paz. Nada más ahí, entre otros logros, remató con lo del Premio Nobel. Entre otros logros que mencionó con una naturalidad, con la naturalidad de quien sabe que los hechos hablan por sí mismos. Y fue precisamente esa mención del Nobel la que provocó risas entre la audiencia, incluyendo a Hillary Clinton y a los demás invitados de honor, porque todos entendieron lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo. Estaba clavando una aguja en los puntos más sensibles de Trump, quien ha manifestado en innumerables ocasiones su obsesión por no haber recibido ese mismo premio, el Premio Nobel de la Paz. Pero a ver, Michelle no se detuvo ahí. Obviamente no se iba a detener. Ya tenía el micrófono, se iba a ir con todo. Michelle no se detuvo ahí. Porque lo que vino después fue todavía más devastador para Trump, para su administración, cuando recordó las mentiras sobre el lugar de nacimiento de Obama. Hay teorías, vamos a llamarle conspirativas, que Trump impulsó durante años para deslegitimizar a su antecesor, diciendo textualmente las mentiras sobre tu derecho de nacimiento, tu fe, tu patriotismo, y que al hacerlo estaba exponiendo no solo a las tácticas sucias de Trump, sino a la estrategia sistemática de desinformación que ha caracterizado su carrera política. Trump estuvo impulsando unas teorías sobre de dónde nació Obama, tratando de descalificarlo prácticamente, es lo que estaba haciendo Trump. Pero no estamos hablando de diferencias políticas legítimas, estamos hablando de un ataque calculado a la legitimidad de un presidente por su color. Eso fue lo que Trump estaba haciendo, racismo prácticamente. Un ataque basado en racismo, en xenofobia. Era lo que Trump estaba haciendo contra Obama por su color de piel. Y Michelle Obama, que vivió ese hostigamiento en propia carne, junto con su esposo, pues tenía todo el derecho de hablar de ello.
y la autoridad moral para señalarlo desde ese escenario. Y lo hizo, señores, con una elegancia. Qué elegancia la de Francia, dicen por ahí. Lo hizo con una elegancia que desarma a cualquiera. Con inteligencia, con una inteligencia que incomoda y con una claridad para no dejar dudas. Porque cuando dijo, nadie tiene derecho de juzgar quién es suficientemente estadounidense, estaba respondiendo directamente a las políticas migratorias de esta administración, a los viajes que prohíben la entrada a musulmanes, a las redadas en escuelas, en hospitales, a la separación de familias en la frontera. Fue un golpe brutal contra Donald Trump. Fue una crítica directa donde le dijo, tú no puedes determinar quién entra y quién no. No puedes. No puedes decir quién es lo suficientemente estadounidense. Y vamos a exportarlo. ¿Quién define quién es ciudadano de tu país? Hay leyes que lo definen, por supuesto que sí. Pero esas mismas leyes establecen supuestos en que una persona puede obtener la nacionalidad. Y hablamos de nacionalidades por nacimiento, porque te cases con una persona. En fin, hay muchos supuestos por los que tú puedes obtener una nacionalidad, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo. Y Michelle Obama lo que le está diciendo es, tú nos atacaste por nuestro color de piel. Y como nos estás atacando a nosotros, estás atacando a miles de personas que viven en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos y que tú quieres decidir quién se puede quedar y quién no, quién entra y quién no. Y tú estás mal, tú no lo puedes hacer. Y yo lo estoy diciendo de una manera agresiva, si así lo quieren. Michelle Obama lo hizo con una elegancia, con inteligencia, como una ex primera dama lo tiene que decir, con toda la elegancia que tiene. Fue una cachetada con guante blanco, pero el guante blanco tenía metido un blog adentro, directo a la cara de Donald Trump. Porque aquí es donde el discurso de Michelle Obama se convierte en un espejo que refleja dos realidades completamente opuestas dentro de la misma nación. Porque mientras ella habla que la verdad del país no está en tomar todo lo que podemos para nosotros mismos o en derribar a otros para subirnos, tenemos a un presidente que hizo de la estafa inmobiliaria su modelo de negocio, que declaró la bancarrota de sus empresas en 6 ocasiones para evitar pagar acreedores, pagar impuestos, que fue condenado por fraude fiscal y que ha utilizado la presidencia para enriquecerse él, su familia y sus amigos, de una manera que ni siquiera sus predecesores más corruptos se atrevieron a hacer. Porque eso es lo que es Trump, es un corrupto. Es un corrupto que ha utilizado la presidencia de Estados Unidos para enriquecerse él, su familia y sus amigos. Es lo que es. Y les digo, yo se los estoy diciendo si quieren de manera agresiva, porque claro que, vaya, sí me prendo. Pero Michelle lo hace magistralmente. La diferencia de lo que se refleja no es sutil, es abismal. Michelle Obama lo expuso sin necesidad de elevar la voz. Lo que les digo, yo estoy elevando la voz. No, ella no elevó la voz, ni insultó. Simplemente contó los hechos y dejando que la audiencia sacara sus propias conclusiones. Ella dijo, yo aquí se los pongo en la mesa y ustedes saquen sus conclusiones. Yo no les voy a decir más, solamente relato lo que es, lo que pasó y lo que se dio. Porque cuando ella habla de la dignidad tranquila que habita dentro de todos nosotros,
está contrastando esa dignidad con la vulgaridad de un presidente que ha sido grabado diciendo que puede agarrar mujeres por donde quiera, que ha llamado a los países africanos, y voy a citar textual, llamó a los países africanos países de mierda, y que ha descrito a los inmigrantes, específicamente a los inmigrantes mexicanos, a los inmigrantes de mi país, como violadores y criminales. Declaraciones que para nosotros los mexicanos no son teorías políticas, sino agresiones directas para la dignidad de nuestro pueblo. Hermano, sin nosotros y sin todos los latinos, sin todos los inmigrantes que están en Estados Unidos, se te cae el changarro. Y no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, Antolín, lo dijo Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos. Nada más ahí. Nada más ahí se queda la situación. El contraste de todo esto se vuelve aún más evidente cuando miramos a la primera dama, porque mientras Michelle Obama habla de abrir las puertas de la Casa Blanca a personas que normalmente no tienen acceso al poder, por su parte Melania Trump se ha dedicado a promoverse a sí misma como una visionaria, a hablar de su proceso creativo en soledad y de su capacidad para la multitarea mientras construye su propia marca personal y produce una película. Como si hacer muchas cosas fuera un talento de ella y nada más. Mi señora, eso lo hacen todas las madres de familia todos los días en sus casas. Mis respetos para usted. Pero eso lo hacen todas las madres de familia en sus casas. Ven por sus hijos, trabajan, cuidan a sus esposos, cuidan sus casas. Y usted se quiere sentir especial. A ver, esto no es una comparación justa, lo sé, porque Michelle Obama tiene una carrera de derecho. Es una mujer que trabajó en hospitales universitarios y que entiende el servicio público desde la base. Mientras Melania Trump, pues es exmodelo que llegó a Estados Unidos por una visa de talento extraordinario que muchos han cuestionado y que parece más interesada en la decoración de Navidad de la Casa Blanca que en los problemas reales de las familias estadounidenses. Pero la comparación es inevitable porque ambas ocuparon el mismo rol público. Ella es la primera dama actual y Michelle Obama es ex primera dama, pero ambas estuvieron en el mismo lugar. Y no hay punto de comparación. Mientras una deja un legado de programas para la nutrición infantil y el apoyo para veteranos de guerra, la otra deja un legado de zapatos caros, fotos controversiales y la decoración de la residencia presidencial. No hay punto de comparación. Y a ver, no podemos ignorar el contexto más amplio de todo esto. Porque mientras Michelle Obama estaba en Chicago pronunciando este discurso histórico, el país seguía sumido en el caos que caracteriza la administración de Donald Trump. Cuando investigaciones penales que se acumulan contra el presidente y su círculo más cercano, con amenazas de juicio político que se ciernen sobre sus cabezas, y con una economía que, aunque algunos indicadores dicen que se mantienen estables, pues muestra signos preocupantes de desigualdad y vulnerabilidad. Esto, mi gente, es un contexto que el discurso de Michelle Obama adquiere su verdadera dimensión histórica, porque no fue un simple comentario político de una ex primera dama, fue una advertencia sobre el camino que está tomando Estados Unidos. Una advertencia que resuena con especial fuerza cuando nosotros los latinos, que hemos sido blanco favorito de la retórica inmigrante de esta administración, los latinos han sido víctimas de la forma de gobernar de Donald Trump. Los latinos que viven en Estados Unidos, familias que han sido separadas, que tenían años en Estados Unidos,
años viviendo allá, con una vida formada, pagando impuestos, teniendo a sus hijos en escuelas, siendo buenos ciudadanos, y a un señor se le antojó que ellos no tenían que estar ahí y destruyó familias. Eso es lo que está defendiendo Michelle Obama. Porque cuando Michelle Obama habla de que no tenemos el lujo de ser cínicos o complacientes, de que no podemos esperar que alguien más resuelva los problemas, está llamando a la acción a todos aquellos que creen que la democracia no es un espectáculo, sino una responsabilidad ciudadana. Y esto es particularmente importante porque para nosotros, mi gente que vivimos fuera de los Estados Unidos, pero seguimos de cerca lo que pasa en ese país, es importante porque lo que ocurre allá, ya se los he dicho muchas veces, lo que ocurre allá no se queda allá. Las políticas migratorias, la economía y la diplomacia de la administración Trump tiene consecuencias directas en México, en toda América Latina, en Europa. Y para muestra, este canal, para muestra un botón, declara guerras del otro lado del mundo. Secuestra presidentes de Latinoamérica. Se roba el petróleo. Así que no me vengan a decir que las decisiones de Estados Unidos no repercuten en otras partes del mundo, porque claro que lo hacen. Cuando Trump habla de construir un muro, nos está hablando a nosotros. Cuando amenaza con romper el Tratado de Libre Comercio, nos está hablando a nosotros. Cuando deporta a nuestros paisanos que llevan décadas viviendo en Estados Unidos y que han construido su economía, nos está hablando a nosotros. Y por eso, mi gente, el discurso de Michelle Obama nos importa, porque no es solo un asunto interno de Estados Unidos, es una declaración de principios sobre el tipo de sociedad que queremos construir en todo el continente. Una sociedad basada en el respeto y en la dignidad. O basada en una sociedad del miedo y la exclusión, que es lo que Trump está haciendo. El centro presidencial Obama se ha convertido entonces en un símbolo de esa otra América posible. Porque América es una. Han querido mucho tiempo vender, no, de que América es Estados Unidos, no, América es una, toda América es un continente. Y en eso se ha convertido, en una América que cree en la esperanza y en el trabajo colectivo. La América que no necesita gritar para ser escuchada ni insultar para ser respetada. Y Michelle Obama, al pronunciar ese discurso, se ha convertido en la voz de millones, tanto de estadounidenses como de personas en todo el mundo, que ven con preocupación el rumbo que está tomando la administración de Trump. Porque al final del día, lo que ella hizo fue recordarnos que el poder se va, el poder es efímero, que los edificios se caen y que los nombres se olvidan, pero que el legado de la decencia, del servicio público, perdura mucho más allá de cualquier mandato presidencial. Y en eso, amigos, radica la verdadera diferencia entre Obama y Trump. Entre una administración que construyó puentes y una que levantó muros. Entre un gobierno que inspira a la esperanza y otro que genera el miedo. Entre un liderazgo que unió a la gente y otro que la dividió para mantener el poder. Mientras Donald Trump sigue publicando en sus redes sociales ataques. Es lo que él hace. Atacar, es un perro amarrado. Ladra, ladra, ladra. Mientras Trump sigue publicando en Truth Social sus ataques infantiles contra cualquier persona que se atreva a criticarlo, mientras Melania sigue hablando de sí misma como una visionaria, sin decir una sola palabra sobre los niños separados de sus padres en la frontera. En contraste, Michelle Obama nos deja una lección de dignidad política.
que debería ser estudiada, pero por todas las escuelas de periodismo y de ciencias políticas, porque ella demostró que se puede ser crítico sin ser vulgar, que se puede señalar la corrupción sin hacer un escándalo, sin gritar, sin caer en el escándalo. Demostró que se puede defender un legado sin necesidad de destruir a tu adversario. Y eso, queridos amigos, es la historia, es lo que la historia va a recordar. No las publicaciones furiosas de un presidente frustrado, ni los discursos vacíos de una primera dama que solo sabe hablar de sí misma, sino la imagen de una mujer con la inteligencia y la elegancia que la caracteriza, cómo se paró frente al mundo y dijo que la dignidad y la compasión y la verdad son los valores que ningún político puede destruir. Por más que lo intenten con todas sus fuerzas. Con eso nos quedamos, amigos. Nosotros aquí, desde otras partes del mundo, desde fuera de los Estados Unidos, tenemos la responsabilidad de contar esta historia, de difundirla y de asegurarnos de que el mensaje de Michelle Obama trascienda las fronteras y llegue a todos los que necesitan escuchar esperanza. Que hay una forma diferente de hacer política y que aunque el camino es difícil, vale la pena luchar por un futuro más justo y más humano para todos, amigos. Con esa frase nos quedamos. Con esa frase tan poderosa, amigos. Vale la pena luchar por un futuro más justo y más humano para todos. Ese fue el mensaje de Michelle Obama. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.